Yolanda Arencibia, en primeiro lugar, que vai falar de Galdós entre Emilia Pardo Bazán e Concha Morel. Ela é coñecida, abondo coñecida, membro da Academia Canaria de la Lengua, profesora emérita e catedrática da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en Benito Pérez Galdós, directora da Cátedra Benito Pérez Galdós, organiza los famosos congresos internacionais Pérez Galdós e recentemente recibiu o premio Comillas de Historia, Biografía e Memorias pola biografía de Galdós, precisamente, en 2020. Cando queiras, Yolanda. Buenas tardes. Buenas tardes, otra vez. Bueno, encantadísima de estar aquí, en esta mesa, en este espacio y en esta ciudad. Estoy aquí por devoción a doña Emilia y a don Benito. Estoy aquí por amistad a mis amigos pardobazanianos, al director de este congreso y a mis amigos, todos los que estoy encantada de coincidir estos días con ustedes. Doña Emilia y don Benito son un tándem, como las dos caras de una moneda, que lo que Dios ha unido, que siga unido para siempre. Bien, no voy a hablar, voy a lanzar muy rápido sobre lo que estoy haciendo, porque, por favor, ¿me avisas el tiempo? Sí. No voy a insistir sobre lo importante que son los epistolarios para conocer a las personas, ni vamos a insistir en la importancia, en lo que hemos aprendido nosotros de los epistolarios de doña Emilia Pardo Bazán y en conjunto de los epistolarios de don Benito. Según don Gregorio Marañón Posadillo, médico y amigo de Galdós Maduro, don Benito era muy viril. No puedo dejar de pensar en Galdós, hombre soltero, seguramente por influencia de la emoción materna, súper viril y mujeriego, aunque tímido con las mujeres. Eso decía don Gregorio Marañón. No puedo dejar de pensar con preocupación don Gregorio Marañón, que nos dejó tantos libros interesantísimos sobre lo que él llamó la psicohistoria, es decir, la psicología relacionada con la historia. Creo que el caso de don Benito es un caso muy importante. Conocemos bastante de datos sobre la vida amorosa de Galdós, no todos los que hay seguramente, y no todos nos encaja en aquella personalidad. Hay cosas que le discutiríamos, hay cosas que no entendemos y hay cosas que respetamos como tiene que ser. Esta mañana se habló aquí de la impersonalidad de la escritura y yo siempre tengo mucho respeto en el asunto de los epistolarios porque siempre tengo la impresión de que estoy metiéndome en un terreno un poquito vedado. Don Benito tuvo mucho interés incluso con doña Emilia porque aparece en alguna carta en que se rompieran sus cartas y efectivamente las que tenemos es porque no se rompieron. Entonces eso me da a mí un poquito de pudor. O yo no sé, respeto. Me tranquiliza un poco porque Galdós dejó escrito una carta a Teodosia Gandarias que estaba entusiasmado con la lectura del Galdós íntimo. Galdós íntimo, que fue una traducción que se hizo 2 años antes de cuando él escribe la carta por Rafael Mesa y López, que fue su secretario, seguramente por eso tenía ese libro, pero que era un libro que hablaba bastante crudo, vamos a decir, o directamente, de la parte íntima de la vida de Napoleón. Pienso, bueno, si él opinó eso de Napoleón, pues a lo mejor no le importa mucho que opinemos lo mismo de rastrear en este asunto. Bien. Doña Emilia le pasa lo mismo, Concha Morel creo que es distinta, pero también le pasa lo mismo. En realidad son personajes públicos y como personajes públicos nos tienen que perdonar. Bien, 1891 fue un año muy importante para Galdós. En enero había nacido su hija María, en mayo había publicado El final de Ángel Guerra, aquella obra tan clara de su personalidad y de lo que él estaba pensando y sintiendo en aquel momento.
También, tercera circunstancia, se halla en puertas de cumplir la ilusión de entrar en el teatro, es decir, tiene un momento importante en su vida, está ilusionado con los planos que está haciendo para la Casa de Santander, y está en los albores de la relación con una muchacha guapa, 27 años, esbelta, rubia, melena, delicada, agradable, armoniosa, que expresa el sentido del humor, con un señor protector a quien llamaba papá, y a quien puede poner un piso, porque hasta ahora no es, bueno, a doña Emilia no le pudo poner un piso, en fin, a quien le puede poner un piso, lo que él llamaba un palomar, no quiero salirme de esto porque si no me paso más tiempo, pero todos saben lo que es un palomar, ¿no? Pero en la tradición canaria existe, todo el mundo tenía palomas mensajeras y muchísimas personas tenían un palomar. Cuando yo empecé a trabajar en el galdosismo, en la Casa Museo, Alfonso Armas llamaba palomar a la parte alta de la Casa Museo, que solo hay una habitación, y entonces palomar tiene doble significación. No solo es un nido para palomas, sino tiene esa doble significación que todos... No, tal. Bien, pues en este año de 1891, cuando se refugia en Santander, ya casi pasado el verano, se aplica a la redacción de Tristana, una recreación novelada de Concha Morel y sus circunstancias, y una novela de redacción rápida. Anunció a su escritor que la iba a escribir en 3 meses, no la terminó en 3 meses porque tuvo que parar en Navidad para hacer la versión de realidad para el teatro, pero que la terminó enseguida y la publicó en 1892, en marzo, por ahí me parece que fue. Bien. Se me había pasado entre las cosas que la relación con doña Emilia, no sabemos exactamente cuándo empezó, pero pongan ustedes que en 1894, en fin, 95, no sé, y sabemos también más o menos cuándo terminó. Tenemos ahora, se acaba de editar sus cartas de la profesora Hermitas Penas y Marisa Sotelo, que desde luego ha sido para este trabajo y para mí, desde que la tengo, pues una base de saber cómo podemos consultar las cartas sabiendo la datación aproximada, todo lo que se pueda hacer, y efectivamente sabemos que en junio de 1821 había empezado la relación con Concha Morel. Eso no lo sabemos por esa edición, lo sabemos porque en cartas de Concha Morel del año 92, la pareja celebra el aniversario. Entonces, pues está claro. Esto es que ahí había empezado la relación con Concha Ruth Morel. Recupera esta novela Tristana, pues, una recreación realista, muy próxima a la real, de la muchacha acaparada por don Lope, que tiene aspiraciones utópicas sobre lo que podría ser la vida y lo que sería de un artista que se enamora de ella. Las circunstancias no pueden ser más claras, que está involucrado también, qué casualidad que fuese un artista, aunque no fuese escritor, el que se enamora de Tristana en este momento. Con estos mimbres, la novela Tristanita no pudo haber tenido otro final que el que tuvo, porque a la postre Tristana es la historia de una muerte anunciada, de una derrota anunciada. En Tristana no solo fracasa la protagonista, sino que fracasa la propuesta de posibilidad de la libertad en la pareja, en aquel tiempo y en aquella pareja, porque si Tristana rechaza el casamiento porque sería una pérdida de su libertad, la unión libre desasosiega a Horacio, tanto como a ella, que se siente disminuido, confuso y amedrentado. Su relación con Tristana se parece a una lucha y la separación parece ser una liberación. Galdós, yo creo que dejó retratado bastante caso de sí mismo. En este caso, Tristana se inspira en Concha, en Pardo Bazán y en sí mismo. Así lo vio la suficacia temprana de María Zambrano, que entró en el asunto con mucha suspicacia y con mucha puntualidad. A la postre, el don Lope de la ficción va a ser el asidero de Tristana. Pardo Bazán tiene en su fortaleza, en su personalidad y en las dotes que tiene el asidero para seguir en la vida bien, y Galdós ha de seguir con sus propias incongruencias,
como nos pasa a casi todos los cristianos, ¿no? Terminará, como saben ustedes, sin pareja estable. Bien. La propuesta positiva que contiene la novela es lo que tiene de llamada de atención a la perentoriedad de la educación de la mujer, de tal manera que tenga otros agarres en la vida que los que tenía en aquel momento. Tristana es Concha Morel, novelada, dijimos. Tengo muchísimos deseos de conocer el libro que ahora estás escribiendo, ese que dice que te he inspirado yo, le dice ella en una carta, de las primeras. Pero Pardo Bazán en absoluto está ausente de la novela porque hay muchas de las cartas de doña Emilia en las que intercambian los protagonistas Horacio y Tristana. Algo de ello, y yo voy a un poquito de indagación al respecto. Esas cartas, las de la novela Tristana, aparecen a partir del capítulo 8 de los 29 del texto, ocupan los capítulos 8, 9, 16, 10, 21, insertas en el discurso novelesco de muy distintas maneras, y la joven Tristana se manifiesta por carta de una manera atractiva, ocurrente, en tono desenfadado, inserta citas en italiano, en lugares comunes librescos, deformaciones léxicas, onomásticas, muchas de ellas. ¿Evoca Galdós aquí a Concha? ¿Cuándo empezó a escribir Concha a Galdós? Se habían conocido en mayo-junio y se había ido en agosto don Benito a Santander, a principios de septiembre, don Benito Santander. Es decir, que tenía muy pocas cartas de Concha. Las cartas que tenía don Benito en su gaveta y las que tiene don Benito en su ente son las cartas de doña Emilia. Concha llegará a ser con el tiempo una interlocutora, una remitente casi parecida a esta de Tristana, pero con el tiempo, cuando don Benito, estoy segura de que fue así, cuando don Benito empezó a adoctrinarla, a enseñarla, don Benito tenía un sentido didáctico que lo hizo con todas las personas que tuvo alrededor. Seguramente dicen los herederos de Teodosia Gandaria que le enseñó a leer, bueno, en la exposición vimos una cosita que había escrito y tal, seguramente. Y a Tristana, seguramente, muchos lugares comunes que aparecen allí fueron dados por don Benito, porque las primeras cartas de Concha Morel tenemos muchas cartas muy difíciles de datar porque casi todas están sin fecha. Seguramente llegaron con sobre a la casa museo, porque hay sobres sueltos a montones, pero se sacaron en una vez y es difícil, claro, si se hubieran dejado en su sobre, pero es muy difícil. De todas maneras, con bastante lógica, las primeras datadas son las de peor ortografía y las de peor caligrafía. Es decir, que es muy posible que fueran las primeras. Y son unas cartas, las primeras, las de este año, las cuando está escribiendo Tristana, bastante pobres, diríamos, bastante menos atractivas que las de Concha Morel después de los años 80 y 90. Bien. Es decir, que Concha será una... Ya me paso. Concha será una remitente de cartas muy atractiva, pero todavía en esta época no lo es. La que es aquí es doña Emilia. Bueno, voy a saltarme un poquito. Bueno, así las cosas, yo estoy convencida de que las cartas que don Benito tiene en la cabeza cuando escribe Tristana son las de doña Emilia. Las tres enamoradas de la ficcional Tristana y las reales, Concha por una parte y doña Emilia por otra, tan semejantes las dos primeras, pero tan distintas la segunda, no pueden dejar de relacionarse con el objeto de amor mediante el vocabulario de los amantes que don Benito, el propio don Benito, señaló en esta novela, en Tristana, compuesto de 1000 formas de lenguaje, sugeridas por cualquier anécdota picaresca, por este otro chascarrillo, por la lectura de un pasaje grave o de algún verso célebre. Con tales accidentes, concluye, se enriquece el diccionario familiar de los que viven en comunidad absoluta de ideas y sentimientos. Son palabras de don Benito en Tristana, página 85. Así tiene que ser. Don Benito ha vivido intensamente el amor y sabe transmutar esa experiencia en literatura, en obra literaria. Sabe transmutar ese amor apasionado que ha sentido y que siente, como sabe transmutar en arte también el pasado de ese estadio de entusiasmo amoroso, el de la pasión por lo ideal, en el amor que pasa.
porque en Tristana se aborda también los amantes de Tristana y fueron abandonando su lenguaje cuando, leo, se fue desvaneciendo la persona misma de Horacio, sustituida por un ser ideal, obra temeraria de su pensamiento, ser en quien se cifraban todas las bellezas visibles e invisibles. Su corazón se inflamó en un cariñazo que bien podían llamarse místico por lo incorpóreo y puramente soñado del ser que tales efectos movía. Eso era cuando ya en el segundo estadio de la relación Tristana-Horacio. Yo me gustaría pensar que si este sería el Galdós que escribe ahora doña Emilia. Es una pena que las cartas no aparezcan, todos confiamos en que algún día tal vez puedan aparecer, pero tal vez está él en este estadio respecto a doña Emilia, y está en un estadio absolutamente fuerte respecto a Concha Morel. Bien. Las cartas que escribe ahora Horacio y Tristana dice, se dirigen a un Horacio nuevo e intangible, que pareciese un poco al verdadero, pero nada más que un poco. Tales cartas no debían enviarse por correo común, sino por la estafeta del ensueño, hacia la estación de los espacios imaginarios. Estamos en el amor que pasa. Fácil es suponer cuánto mal tuvo que sentarle a doña Emilia la lectura de Tristana, porque muchísimo más de lo que dijo. Como saben ustedes, escribió en el Teatro Crítico, escribió una reseña crítica dolida, sabiendo además lo que sabemos hoy, dolida por el asunto. Hay ciertos paréntesis, y no quiero insistir mucho en ello, que parecen dirigirse a don Benito, diciendo que le había de alguna manera defraudado esa novela. Desde luego nada dice, porque nada se sabía en aquel tiempo de que era ella la autora de aquellas cartas. Sin embargo, Concha llegó a decir en las cartas, por lo que sabemos, que don Benito estaba muy dolido con él porque fusiló sus cartas y las publicó. No fueron las cartas de Concha las que publicó don Benito. Pero bueno, eso es otra cosa. Esta es un apunte, y otro apunte pequeñito. Me gusta a mí, creo que he descubierto, pero ahora les diré el pero que hay a los descubrimientos que a veces hacemos los investigadores. Bien, hay un lugar común entre Concha Morel y Pardo Bazán, que nada tienen que ver con Tristana, y se trata de la referencia libresca que aparece en una carta de Pardo Bazán, la referencia a Malek Adel, que asoma en la carta 77 del epistolario. Don Benito dejó dicho que en su juventud leía muchas novelas de aventuras y que le gustaban mucho las novelas de aventuras, y seguramente esto fue una lectura que le gustó en su juventud, porque doña Emilia, cuando le habla, está muy conmovida cuando escribe esta carta, cuando nombra a doña Emilia, a este personaje. Se ha muerto su padre, está en La Coruña, habla de días de felicidad compartida y sueños de amor, dice nosotros. Y tú especialmente podemos decir aquello de no moriré todo aunque muera, y se refiere a la fama literaria, pero también sueños de amor humano compartido. ¿Quién sabe los viajecitos que aún nos restarán por hacer ensemble? Ya saben ustedes que les gusta mucho mezclar palabras en francés. Hemos de ir a Oriente, tú y yo, ni más ni menos que Matilde y Malek Adel, y en la despedida de su carta, adiós mi Malek Adel. Se refiere Pardo Bazán, al libro Matilde y Malek Adel, que la escritora francesa Stéphanie Contin había publicado en 1805, reinventando un asunto de las leyendas de las cruzadas. Contaba esta leyenda como Matilde, hermana de Ricardo de Inglaterra, acompañó a esta a la guerra y allí fue secuestrada por un hermano del sultán Saladino, llamado Malek Adel. La cautiva acaba seducida por el amor y la figura del secuestrador es una liberación para ella, porque la saca de aquel 19 estricto de la sujeción a los mundos del amor romántico, a los lomos de un caballo y todo aquello. Bien. Pequeñito. Resulta que Malek Adel se acaba de publicar en el año 1918 en un librito, y que hay una película en internet
italiana, que yo desde que tenga tiempo la voy a mirar, porque me la encontré en internet hace 4 días, ¿eh? Es decir, que con el gusto de todo lo romántico pasado está Amelé Cadel por ahí. Bueno, pues el doctor Galdosiano sabía que conocía a don Benito Amelé Cadel porque aparece en el doctor Centeno. Fíjense que el doctor Centeno está escrito casi empezando con doña Emilia, o un poquito antes, ¿eh? Bien. Y respecto a aquel personaje, aquel Miki, aquel Alejandro Miki, en que don Benito se metió, para darnos algunas noticias de sus sueños. Habla con su tía, le dice su tía, cuidadito con el comportamiento, cuidadito con la manera de gastar el dinero. La tía le había dado todo el dinero que era de la familia a su sobrino. Mira que lo sé todo, mira Alejandrito que nada se me oculta, mira Alejandrito que no ha nacido en Jueves Santo, no seas malo, mira que te estoy mirando siempre. Él prometió todo lo bueno, juicioso y arreglado que en el mundo cabe, no faltaba más. Al prometerlo así, hablaba como una máquina a su entendimiento, seguía en rebelión, arrastrando el velocísimo grito de un vórtice de disparate. Su tía, cuando concluyó de amonestarle, se sintió tocada por aquel prurito de recorrer la habitación y apartar a un insecto. Esto es una especie de complicidad con mis lectores galdosianos y con la tía Isabel Godoy. Vestía Isabel traje blanco y el pañuelo se le había desatado y decaía como una toca flotante. Alejandrito no pudo menos de representársela semejante a la imagen novelesca de Matilde, vestida en blanquísimo hábito monjil, y los aspavientos de la buena señora eran lo más adecuados a los ademanes de la heroína cuando Malek Adel la roba y se la lleva en brazos a caballo por los polvorientos caminos. Esto aparece en el doctor Centeno, en la segunda parte. Si pensamos que seguramente el inicio de la relación de don Benito y doña Emilia fue posterior a la relación del doctor Centeno, podíamos suponer una conversación cómplice sobre el personaje tan atractivo entre ambos amantes que ella subió a la carta citada. Y también podemos pensar una cosa semejante con Concha, porque Concha Morel aparece el Melejito, Meliflito, hasta 20 veces en las cartas de 1985-98. Bien. Melej, él ya no le pone Melejito. De todas maneras, todos los que hemos leído correspondencia de Galdós y conocemos un poco el asunto, sabemos cuán amigo era de poner diminutivos a los onomásticos, de deformarlos un poquito, y cuánto el lenguaje de los enamorados, de doña Emilia también y de don Benito, no solo de Concha y de doña Emilia, es muchísimas de palabras normales deformadas, usando mucho la J, que es una consonante muy efectiva y muy bien para muchas palabras que tienen que ver con el amor. Bien, ella le dice, deberéis, Melej, de mi alma pronto, ¿por qué no quieres que vaya yo a buscarte? Melej, ven, que venga tu sobrino, que me quieras, que me querráis. Bien, paso. Resulta que yo no soy la única que se le ha ocurrido ese tema, porque hay una nota en los anales galdosianos perdón, estoy intentando ir tan deprisa. El hispanista Clark Thorsten, no sé exactamente cómo se pronuncia, catedrático de Nueva Jersey y de origen lituano, se refirió en una nota que pone en los anales del año 1980, dice que Concha utiliza Melej por influjo del hebreo. Bueno, esto es muy sugestivo. Por una parte porque efectivamente Concha en los años 90 se cambió de religión y se hizo hebrea y tomó el nombre de Ruth. Y que si ustedes observan la tradición, vamos a decir, norteamericana respecto a estudio galdosiano, hay muchísimos relacionados con el hebraísmo. Bueno, tendríamos para 3 conferencias hablar del hebraísmo, del judaísmo en Galdós y en sus alrededores, pero no tenemos tiempo ahora de eso. Lo que sí es verdad es que dice este investigador que Melej en Concha venía del uso hebreo de Melek, de Melex,
o de Melex, que significa rey. Bueno, yo después de esto me quedé, tengo una solución galdosiana, ¿no? ¿Tiene razón el profesor Zotchen respecto al hebraísmo? Pues a mí me gusta más la versión mía, perdón, pero me gusta más, eso no tiene nada que ver. Lo que sí les digo es que, como Galdós sabía y como sabemos todos, todo puede ser de esta manera o de otra manera. Y que cuanto más maneras sabemos de cómo pueden ser las cosas, mejor y no peor. Creo que estamos abiertos para saber cosas nuevas y no cerrados a cerrar a una opinión sola. De todas maneras, para defenderme a mí misma, porque bueno, aquí no está el profesor, bueno, se ha muerto ya, perdón, porque ya lo he averiguado, se ha muerto. Entonces no está para defenderse. Yo les diría que solamente en 2 de esos 22 casos que he encontrado de Melech tiene relación con la religión. Ya hay una carta que yo, termino con esta carta de Concha, empieza con una frase en francés, Dieu veut que je vive, que je célèbre encore ses œuvres. Dice, escucha, Melech, Ruth no morirá nunca, Ruth tendrá eternamente pena, mucha, porque tú la abandonaste. Fíjense que de alguna manera está imitando el habla hebrea, de alguna manera, de Aita Tetawen. Bueno, les digo que esto daba para 3 conferencias, pero no la vamos a dar. Ruth es en todas partes extranjera. Ruth vive errante entre personas extrañas. Siento la hilaza del interés mezquino. Ruth ha ofendido a Dios involuntariamente, suponiéndolo vengativo y cominero. Ruth, al sentirse morir, ha sospechado que el Dios bueno y clemente la ha castigado por no haber celebrado la Pascua. Ruth, que el año anterior no comió cordero y ni encontró panes ácimos, no probó el pan en 9 días. Ruth quiso hacer lo mismo este año, pero no lo iluminó el almanaque hasta el 22 de Nisan, octavo y último, de Pascua cerrada. El grande espíritu, el Dios único no castiga, y menos por cosas no de gran importancia e involuntarias. Ruth tiene alas, Ruth no morirá. Y en otra dice, Melech el grande, Espíritu Santo y todo, eres tú solito el Melech de la literatura. Bien, y con esto termino. Cualquier cosa pudiera ser, repito, Galdós, un escritor genial y una personalidad intelectual, fuera de toda la duda, no dejó de ser de un hombre que sintió la fuerza, con fuerza la tentación del amor, se rindió a ella como todo ser humano y efectivamente, como el amor puede tener 1000 nombres, pues Galdós sintió el amor profundamente a lo largo de toda su vida y de una manera muy sincera, y bueno, y termino aquí. Y muchas gracias.